Esta llamada se está grabando. Muy bien, queridos alumnos, vamos entonces con nuestra clase. En este segundo bimestre vamos a desarrollar sobre todo literatura española. En el primer bimestre recordarán, vimos todo lo que era teoría literaria, y ahora sí, vamos a hacer un poco de literatura, pero literatura española. Queridos muchachos, muy bien, voy a presentar mi pantalla. Un momentito, por favor. Muy bien, ahí pueden observar mi pantalla, ¿cierto? Bien, entonces vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy, entendiendo de que en este bimestre, reitero, vamos a hacer un poco de literatura española, y vamos a pasar directamente a la época del Renacimiento y la época del Barroco. La época medieval, solamente como antecedente y referencia, hay que indicar que duró desde el siglo V al siglo XV después de Cristo. La humanidad, sobre todo el continente europeo, va a vivir con una etapa así de oscuridad, ¿no? No va a haber muchos escritores ni, digamos, científicos que van a poder desplegarse. Debido en este caso, a la repercusión de la iglesia, que tenían que pensar como ellos, ¿no? Y todo aquel que no pensaba como la iglesia simplemente se le catalogaba como hereje y se le quemaba vivo. Entonces, por eso en esos 1000 años no hubo mucho avance, también obviamente en este caso la literatura y otras ciencias y otras artes. Entonces vamos a desarrollar el día de hoy esta etapa del día que corresponde al Renacimiento y luego al Barroco. Muy bien, vamos a hacer nuestra introducción de nuestro tema. A ver, quiero la participación de ustedes. Aquí la pregunta es, ¿qué se observa en las imágenes? Bueno, imagen 1, imagen 2. Alguien lo puede hacer una descripción. Ojo, acá se pide su descripción nada más. ¿Qué dicen, chicos? A ver, ¿qué pueden observar en la imagen 1? Profesor, ¿me escucha? Hola, Hilda. A ver, hija, te escuchamos. En primera imagen veo que hay una persona que está sentado con su bastón y con un niño. El niño me parece que está apostando, o Ya. no, encima de la mesa está sentado. Uh-huh. Mm, eso es Y lo en la, que veo y... ¿Perdón? en la imagen 2, ¿qué observas, hija? Imagen 2 ya. Hay un señor que está cortando, creo, o cortando. Y el Uh-huh. niño ahí atrás está apoyando. Ajá, muy bien. Gracias, Hilda. Hilda Carrasco, ¿tu otro apellido? León. Muy bien, Hilda. Correcto. A ver, ¿alguien más que quiere participar? Ojo, ahorita somos varios participantes. No tengan temor de participar. Hay que hablar, cuando decimos describir, es fundamentalmente explicar lo que vemos, nada más, ¿no? Aquí quiero ver sus conocimientos previos. ¿Alguien más que quiere participar? A ver, Abednego. A ver, hijo. Vamos, Chávez Jiménez. Veo, profesor, buenas Hola. tardes. Creo que el señor está agarrando un jarrón y el niño está observando qué hay dentro del jarrón. Ya, Observa. correcto. Y en la otra imagen, creo que el señor es un barbero, Uh-huh. eh, y el niño le está robando su cartera al señor que está en la silla. Uh-huh. Correcto. Gracias, hijo. A Bueno, eso ver, es lo que observo. correcto, está correcto. Yaneli Benavides.
¿Algo más que puedes añadir, hija? Bien. Bueno, ahí vuestra compañera Hila y vuestro compañero Abednego nos ha explicado lo que han observado. Eso vamos a detallar luego, pero ya nos han dado a conocer sus conocimientos previos de acuerdo a la imagen que van observando. ¿Sí, chicos? Bien, entonces nos vamos a entrar ahora en este punto de lo que es el renacimiento, ¿sí? Entonces, como nuestro propósito va a estar vinculado básicamente a la literatura, en este caso a Lazarillo de Tormes, nuestro propósito va a ser básicamente hacer un análisis de la obra del, seguramente una de las mejores obras del Renacimiento español, que es el Lazarillo de Tormes, ¿no? Ese debe ser nuestro propósito, que al final debemos saber los personajes, el escenario, el tema, etcétera, del Lazarillo de Tormes. Bien. Esta literatura, la Edad de Oro, que va a corresponder tanto al Renacimiento como a la época del Barroco, en España se le va a llamar el Siglo de Oro, o también se le llama la Edad de Oro, que va a abarcar sobre todo en el siglo XVI y siglo XVII. En esos dos siglos, en España van a confluir un conjunto de escritores muy notables. En todos los géneros, en la lírica, en la narrativa, en el teatro, van a abarcar entonces todos los géneros y van a aparecer escritores muy notables, muy connotados, que va a repercutir no solamente en España, sino a nivel universal. Por eso se llama la Edad de Oro o el Siglo de Oro español, reitero por favor, porque van a surgir en España entre el siglo XVI y XVII un cúmulo de escritores muy notables, ¿sí? Muy notables. Y en el aspecto histórico-cultural vamos a encontrar sobre todo, por ejemplo, la expulsión de los moros en España. Cuando dice la expulsión de los moros en España, hay que entender que España, que es nuestra madre patria, por eso lo estamos estudiando, en España fue conquistado desde muchos siglos atrás, fueron conquistados por varios, digámoslo así, imperios, países, como por ejemplo fue conquistado por los griegos, fue conquistado por los romanos, fue conquistado por los musulmanes, fue conquistado por los árabes. Es decir, España sufrió digamos, mucha invasión. En un determinado tiempo, básicamente en el siglo XI, XII, XIII, incluso antes, España fue conquistado por los musulmanes, por los árabes. Y en el siglo XIV, XV más o menos, España va a lograr expulsar a los musulmanes. A los musulmanes se les llama los moros, ¿no? Entonces los moros, de alguna manera, fueron, digámoslo, una nación que dominó España y luego logró, en este caso, digamos así, su independencia, ¿no? Del pueblo musulmán. Eso con un aspecto histórico. Otro, en los siglos XV, XVI se va a escribir la primera gramática española. Hay que entender que gramática es la ciencia que estudia la lengua. Y toda la lengua, español, inglés, quechua, portugués, etcétera, etcétera, todas las lenguas tienen su gramática. Y la gramática es la ciencia que nos va a permitir regular el uso correcto de la lengua, ¿no? Por ejemplo, en el español, sabemos que, por ejemplo, la palabra ají lleva tilde, ¿no? ¿Y quién nos lo dice? La gramática española. Ahí está normado que la palabra ají lleva tilde por ser una palabra aguda y que termina en vocal. Entonces aparece en este caso en el escenario la primera gramática española que se va a desarrollar en el siglo, sobre todo en el siglo XVI, ¿sí? Y otro aspecto que repercute en este caso el Renacimiento español básicamente es el descubrimiento de América, ¿no? Recuerden que los reyes españoles, al no encontrar, digámoslo, ruta para comercializar con la India, va a buscar nuevas rutas y va, en este caso, contratar a Cristóbal Colón para que busque nueva ruta para la India. Pero, ya saben ustedes la historia, Colón descubrió no la India, una ruta para la India, sino descubrió un nuevo continente, el continente nuevo llamado América. Entonces, estos son los aspectos en los cuales se va a centrar seguramente la literatura, en este caso de la Edad de Oro, partiendo de lo que es el Renacimiento español.
Entonces podemos decir acá, gracias al imperio colonial, España se convirtió en la máxima potencia mundial. Es obvio, ¿no? España conquistó muchos países en América, se llevaron todas las riquezas y por ende España se convirtió en una potencia. Bien, vamos definiendo en este caso el siglo de oro español o la edad de oro. Cualquiera de los dos es válido. Decimos siglo de oro o se denomina siglo de oro al periodo comprendido entre los siglos, eso hay que tener muy en cuenta, chicos, siglo XVI y siglo XVII, ¿sí? En los cuales dice que la literatura española va a alcanzar su mayor desarrollo y esplendor, ¿no? En este punto va a presentar dos etapas, ¿no? Dos etapas. La primera etapa, que es el Renacimiento, que se desarrolla en el siglo XVI, y en el siglo XVII se desarrolla el Barroco, que son dos aspectos de la literatura, digamos, lo más vinculado al humanismo. Ahora, ¿qué características tuvo el siglo de oro español, no? Bueno, hemos indicado, en este caso presentan dos etapas. En primera etapa, Renacimiento y luego el Barroco, ¿no? Eso vamos a estudiar luego en forma, digamos, lo más detallada, qué es Renacimiento y qué es Barroco. ¿Qué más? Se van a desarrollar todos los géneros, eso hemos indicado, ¿no? Se desarrollan el género lírico, el género narrativo, el género dramático y seguramente con bastante, digámoslo, énfasis estos escritores españoles que van a lograr ubicarse en la palestra de la literatura. Otra característica es el rechazo a lo medieval. O sea, cuando hablamos a lo medieval, a la época medieval, que habíamos indicado que se desarrolló sobre todo en Europa desde el siglo V hasta el siglo XV, una etapa en este caso de que estuvo impregnado la humanidad en el pensamiento religioso, ¿no? En la religiosidad. Esa era sobre todo la intención de la época medieval. Ya con el Renacimiento se rompe eso, ¿no? Otro aspecto va a haber la influencia del clasicismo. Cuando hablamos del clasicismo nos referimos a Grecia y Roma. Todas las, digamos, culturas occidentales van a tratar de imitar siempre a estas dos grandes culturas, tanto de Grecia como de Roma, que son culturas de la época clásica, de la época antigua, ¿no? Luego tenemos la predilección por la naturaleza. Los escritores del siglo de oro básicamente se van a vincular más, no van a tratar mucho temas sobre Dios, sino hacia la naturaleza. ¿Qué más? En este caso también surge el teatro nacional, en español en este caso, ¿no? Sobre todo con dos grandes escritores, hasta tres, Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina, ¿no? Se denomina siglo de oro, ya saben, por el esplendor que alcanza la literatura. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces vamos un poco ahora sí ceñirnos a la narrativa del Renacimiento, ¿sí? A la narrativa del Renacimiento. Ahora, cuando hablamos de la narrativa, ya sabemos, hablamos de la novela o el cuento, ¿no? La narrativa, dice el siglo de oro, tiene sus orígenes en la Edad Media, ¿no? Ahí están sus orígenes de la narrativa del siglo de oro. Para el siglo XVI, dice, se desarrollan en España varias tendencias narrativas. Una de ellas es la novela pastoril, ¿sí? La novela pastoril. Su mismo nombre indica novela pastoril, está vinculado a los pastores, ¿no? A los pastores. En este caso, básicamente va a narrar las aventuras, ¿no? Desventuras amorosas de los pastores idealizados. El ejemplo claro de esta novela pastoril encontramos a los 7 libros de Diana, que es una obra muy interesante en la que va a narrar las aventuras amorosas de los pastores, en la cual va a haber una descripción idílica del paisaje, de la naturaleza, de los animales, del campo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta en este punto, dentro de la narrativa del Renacimiento, vamos a encontrar la novela pastoril, luego vamos a encontrar la novela de caballerías o la novela caballeresca, que vamos a estudiar la próxima clase. En este caso dice que deriva de los cantares de gesta, ¿no? Narran con hazañas de caballeros andantes. Y acá vamos a encontrar como ejemplo las obras del Tirante del Blanco, el Amadís de Gaula y sobre todo seguramente El Quijote de la Mancha, ¿no? El Quijote de la Mancha, que es la mejor obra de la novela de caballería o la novela caballeresca. ¿Sí, chicos? Bien, seguimos
ahora sí con la novela picaresca, ¿no? Muestra una visión pesimista de la sociedad a través de los ojos de un pícaro que sirve a diversos amos y surge en España en 1554 con el Lazarillo de Tormes. Entonces, queridos alumnos, esto sí hay que tenernos muy presente como parte de nuestra cultura general. En el Renacimiento se van a desarrollar 3 tipos de novelas, ¿ya? En la narrativa del Renacimiento. La novela pastoril, no te olvides por favor, la novela de caballería o de la novela caballeresca y lo que vamos a estudiar el día de hoy, la novela picaresca. Son 3 tipos de novela. Entonces, cuando hablamos de la novela picaresca, hemos dicho que vamos a encontrar en este caso como mejor obra representativa de esa literatura a Lazarillo de Tormes, ¿sí? A Lazarillo de Tormes. ¿Y cuáles son las características de la novela picaresca? ¿No? Por ejemplo, presenta un antihéroe, el pícaro. Cuando dice antihéroe, ustedes saben que por lo común en las novelas, en los cuentos, el personaje principal es una persona pues de muchas cualidades, ¿no? Es un hombre muy virtuoso. Pero en las novelas de la novela picaresca, en este caso el Lazarillo de Tormes, como por ejemplo, el personaje principal no es un héroe, sino es un antihéroe, es un pícaro, o sea, tiene los defectos de ser ladronzuelo, pícaro, astuto, ¿no? Entonces, por eso se llama que la novela picaresca, sobre todo como característica esencial, va a presentar al personaje principal como un antihéroe que no tiene virtudes, sino más al contrario, tiene defectos, muchos defectos. Otra característica es que es autobiográfico. Cuando dice autobiográfico, narra su propia vida, su propia biografía. Y está narrado en primera persona, ¿no? Primera persona. No se olviden, por favor, si mal no recuerdo, esta pregunta es un módulo. El Lazarillo de Tormes está narrado en primera persona, ¿sí? En primera persona. No está en tercera persona, sino en primera. Es decir, el narrador nos va a contar su propia vida. Por eso es autobiográfico. Otra característica es que la novela picaresca es realista. Cuando dice realista, es de suponerse que el Lazarillo va a contar lo que le pasó, ¿no? Lo que le pasó al pícaro en este caso. Y por último hay una crítica social, es decir, va a criticar a la sociedad de España de aquel entonces. Chicos, ahora como ejemplos de esta novela, de la novela picaresca, vamos a tener El Lazarillo de Tormes, y ya saben, en este caso, seguramente es la mejor novela de autor anónimo. Guzmán de Alfarache, el autor de esta obra es Mateo Alemán. La pícara Justina de López de Úbeda, La vida de Buscón Don Pablos de Francisco de Quevedo, Rinconete y Cortadillo de Miguel de Cervantes. Entonces, queridos alumnos, aquí sí, por favor, manejemos como parte de nuestra cultura general. La mejor novela picaresca para la crítica es El Lazarillo de Tormes. ¿Ya? Lazarillo de Tormes como la mejor novela picaresca. Esto no hay que perder de vista. Bien, entonces vamos a hablar ahora sí del Lazarillo de Tormes, ¿no? Del Lazarillo de Tormes. El título, como apareció en la obra, lo vemos acá en portada, la pasta del Lazarillo de Tormes, se tituló así, La vida del Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades, que fue escrita por primera vez, apareció en 1554 en España, ¿sí? 1554. Entonces, reitero, el nombre completo de la obra, bueno, por lo común nosotros lo conocemos como el Lazarillo de Tormes. Tú vas a una librería, le dices, tiene la obra El Lazarillo de Tormes, te lo van a vender. Pero lo completo del título de la obra es La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, ¿no? Que, reitero, es la primera novela picaresca aparecida en 1554 en 3 lugares diferentes: Alcalá de Henares, en la ciudad de Burgos y Amberes. Estos pueblos están ubicados en España, ¿no? El género de esta obra, y ya saben ustedes, el género es narrativo, ¿sí? Género es narrativo, no te lo olvides. Y su especie es una novela picaresca. Recuerda esto porque hemos hecho en primer bimestre.
el género narrativo tiene dos especies, sobre todo, ¿no? La novela y el cuento. En este caso, es la novela. Por favor, no te vayas a confundir ahí. Te pueden preguntar, ¿a qué género y especie literaria pertenece el asedio de Tormes? Género narrativo, la especie es una novela. Bien, el tema de la obra básicamente es la honra, la pobreza y la astucia para sobrevivir en una sociedad paupérrima. Ahora, dirán, profe, ¿y qué es paupérrima? El término paupérrimo es un término extremo, o sea, está más allá de la pobreza. Una persona puede ser pobre, pero quizás tiene todo para comer, al menos, ¿no? Pero la situación paupérrima ya no tiene ni para comer, ni para tomar un té, como se dice. Ya no tiene nada. Entonces, es el extremo de la pobreza, ¿no? Entonces, reitero, el tema es la honra, la pobreza y la astucia para sobrevivir en una sociedad paupérrima, en una sociedad pobrísima, ¿no? El autor de la obra es anónimo. Ahora, se dice que el autor de la obra es anónimo, ¿por qué? Porque esta novela, El Lazarillo de Tormes, va a criticar sobre todo a la iglesia, a los sacerdotes, a los clérigos, a los capellanes, etcétera, que son parte de la iglesia. Entonces, es de suponerse, como criticó a la iglesia, ¿no? El autor de la obra se va a esconder bajo el anonimato para evitar el castigo de la iglesia. Chicos, la estructura de la obra, de la novela en este caso, tiene 7 tratados más un prólogo, ¿ya? 7 tratados más un prólogo. Bien, continuamos. Los personajes. Vamos a ver los personajes, ¿ya? Ya saben, el personaje central de la novela, en este caso la novela picaresca, es Lázaro o Lazarillo. ¿Ya, chicos? Lázaro o Lazarillo. Este muchachito nace a orillas del río Tormes, por eso se llama Lazarillo de Tormes, ¿ya? Y sus padres, bueno, en este caso su madre y su padrastro, en este caso Tomé González y Zaide, lo van a criar, ¿no? Al inicio, pero luego su madre decide regalárselo. ¿A quién, profe? Se lo regala por primera vez a un ciego. Es decir, el Lazarillo, a un niñito, más o menos seguramente de 8, 9, 10 años, su madre se lo regala a un ciego para evitar el maltrato que le propinaba su padrastro. Entonces la madre dice pues al ciego que le criase como si fuera su hijo. Pero este ciego era muy, muy, muy malo, ¿ya? Entonces, luego va a cambiar de amos, ¿no? Luego va a ser un clérigo. Bueno, el ciego le enseña a Lázaro a sobrevivir. Luego cambia de amo, que es un clérigo. Luego un escudero, que muestra falsas apariencias. Luego un fraile de la Merced, que le va a regalar su primer par de zapatos. Luego el buldero, el capellán, el alguacil, el pintor y por último el arcipreste. Este arcipreste tiene, digámoslo, una criada y se va a casar con la sirvienta y a partir de eso se siente un hombre feliz, ¿sí? Bien, acá podemos ver digámoslo, el orden cronológico, cómo se va a ir desarrollando el Lazarillo con sus amos, ¿no? Entonces hemos dicho, en este caso, en la primera parte, vamos a encontrar al primer amo, ¿no? Recuerden que Tomé González y en este caso y Antona Pérez son los padres, ¿no? Los padres originales de Lazarillo. Ahora, el padrastro es Zaide, ¿no? Su papá de Lazarillo se dice que muere, ¿no? Y su madre, Tomé González, se vuelve a comprometer con otro hombre, en este caso con Zaide, y empieza ahí sus dificultades, porque este padrastro era un poco malo, ¿no? Y entonces le va a regalar, en este caso, a un ciego para que le guíe, pues le conduzca por el camino, ¿no? Para que le sea su sirviente. Ahora, con el ciego va a tener muchas aventuras, diversas aventuras.
Se dice que en una oportunidad, por ejemplo, Lazarillo, digo, el ciego, mandó comprar un racimo de uvas, o sea, las uvitas, y le dijo, pues bueno, no, vamos a comer las uvas tú, y vamos a comer unito por unito, sin trampas. Bueno, como Lazarillo tenía mucha hambre, porque pasaba hambre, el Lazarillo se empieza a comer dos en dos, ¿no? El ciego obviamente comía unito. Pero de pronto el ciego le descubre, se da cuenta que no está comiendo uno, sino está comiendo en dos o de dos. Y obviamente le da su castigo, ¿no? Su merecido, porque no estaba cumpliendo la promesa. Bueno, en otra oportunidad se dice que esta imagen que vimos al inicio y vuestros compañeros hicieron la explicación, la descripción de la imagen, es la primera imagen. Ahí vemos al ciego, que fue el primer amo. Este ciego dice que cuidaba con mucho celo su vino y lo llevaba en el pecho colgado. Y solamente lo tomaba el ciego. Entonces, para llenar el jarrón de vino, lo que hacía es pues mandar al Lazarillo, le decía, bueno, Lazarillo, cómprame vino y llénamelo, ¿no? Entonces Lazarillo siempre acostumbraba a comprar y luego se lo entregaba, ¿no? Pero no lo invitaba. Entonces Lazarillo se ingenió una idea, hizo un hueco, un agujero en el jarrón y pues mientras el ciego estaba distraído, cogía una caña y se absorbía el vino, ¿no? Hasta que un día lo descubrió y el ciego le dio una bofetada que lo rompió los dientes al pobre Lazarillo. Bueno, ya cansado de un poquito de este maltrato del parte del ciego, un día Lazarillo se lo lleva a este ciego por la calle y en este caso en Salamanca y lo hace chocar contra un poste y lo abandona. Y a partir de eso ya va a cambiar a su segundo amo, en este caso que va a ser ya un clérigo. Ahora, el segundo amo, reitero, fue un clérigo avaro. Con este clérigo avaro, su mal se empeora. O sea, ahí ya no comía. Este clérigo ya no comía ni siquiera. Por ejemplo, ahí se dice que va a comer costra de los quesos, ¿no? La costra de los quesos es cuando el queso, pues, uno lo tiene puesto y se forman hongos, ¿no? Entonces, para comer uno hay que rasparlo, no hay que limpiarlo. Entonces, el clérigo lo raspaba, lo botaba a la basura, eso comía por hambre. Y en otras oportunidades comía las vigas del pan, o sea, este clérigo, por temas de salud, seguramente no comía las vigas del pan y lo botaba al tacho y eso comía Lazarillo, ¿no? Entonces, así va, bueno, igual cambia de amo, el tercer amo va a ser básicamente un escudero arruinado. Seguramente se dice que es el amo a quien lo quiso más y le da buen trato a Lazarillo, ¿no? Pero igual luego cambia con otro amo, que es en este caso el fraile de la Merced, ¿no? Que lo acompañó por breve tiempo. Él luego tuvo otro amo que fue, en este caso, eh, el buldero, ¿no? El buldero estafador. El buldero, en este caso, le da la lección que no debe inmiscuirse en temas que no le corresponden. El otro amo que tuvo fue un capellán, ¿no? Un capellán, en la que da el trabajo de aguador, ¿no? Y por último, el alguacil, ¿no? Y al arcipreste en este caso se casa con la sirviente, defiende en este caso a su mujer. Ahora, en todos los amos que va a tener Lazarillo, chicos, él no se preocupaba tanto de estudiar, de vestirse, ver el futuro con optimismo, no. Su preocupación de Lazarillo, del pobre Lazarillo, era qué cosa va a comer. Esa era su preocupación. ¿Qué voy a comer? No tenía más preocupación, porque todos los amos que tuvo eran, pues, personas muy avaras, en este caso, también, aparte de ser avaros, eran pobres también. Solo querían aparentar de ser de una sociedad así pudiente, alta, ¿no? Pero no, estaban arruinados. Todos los
Ambos estaban arruinados. Chicos, bien. A ver. Acá un pequeño resumen de la obra, dice el argumento. Lázaro, huérfano de padre, ¿no? Se convierte en siervo de un ciego, luego un clérigo, un escudero, un fraile mercedario, un buldero, un capellán y un alguacil. El mendigo ciego es el amo que le enseña a Lázaro a sobrevivir como pícaro. Ahí se aprendió a ser pícaro Lazarillo con el ciego. El amo quien más quiso Lázaro fue el escudero, ¿no? El escudero que es su tercer amo. El protagonista, quien debe recurrir al ingenio y las trampas, atraviesa por un proceso de degradación para poder sobrevivir. Cuando dice un proceso de degradación, quiere decir tiene que un poquito robar, ¿no? Y no robaba pues para mejorar sus arcas, sino para poder comer, sobre todo para poder sobrevivir, ¿no? Y finalmente se casa con la criada del arcipreste y trabaja como pregonero de vinos en Toledo. ¿Sí? Eso como pequeño resumen esta obra. Bien, a ver, vamos a leer un pequeño fragmento del primer tratado, ¿ya? A ver, un voluntario que me ayude con la lectura. A ver, levante la manito para poder designarlo. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura, chicos? Somos varios en clase y no creo que me digan, profe, me da vergüenza participar. A ver, Yesenia. Hola, Yesenia, ¿me escuchas? Yesenia. A ver, me parece que no me escuchan o no quieren activar el micro. Profesor, ¿me escucha? Buenas tardes. Hola, Yesenia, sí te escucho, hija. A ver, A ver, profesor. un ratito, deme tu apellido, es Vicerrel, ¿así está bien? Vicerrel Clemente. Muy bien, un momentito, Clemente. Y Yesenia, ¿no? Así es. Muy bien, hija. A ver, me vas a ayudar con esta lectura, pero sí con una pequeña observación aquí. Esta obra, como hemos indicado, se desarrolla en el siglo XVI y el español estaba en formación, así que va a encontrar unos términos que son arcaicos o algunos términos que no van a tener mucha concordancia y por ahí no va a decir, profe, ¿qué pasó ahí? Está mal escrito, ¿no? Entonces, esta obra se ha conservado tal cual como aparece en la obra, ¿ya? Con esa observación. Bien, Yesenia, te escuchamos, hija. En este tiempo vino a posar al mención un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestralle, me pidió a mi madre y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría, y que yo me recibía no por mozo, sino por hijo. Y así comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Muy bien, gracias, Yesenia. Correcto. A ver, otro voluntario. Con la otra partecita. Vamos, chicos, participamos. No tengan temor, no creo que me digan, profe, no me da pena leer, no creo. No tengan temor, estamos para aprender. Si nos da nervios, igual hay que romper los nervios, ¿sí? Pues no tengan temor de hablar, chicos. ¿Nadie se anima? A ver, y Aneli Benavides. A ver, hija, esa partecita me ayudas con la lectura, Yaneli. Buenas tardes, profesor. Hola, hijita, a ver, ¿te escuchamos? Como estuvimos en Salamanca algunos días pareciéndole
a mi amo, que no era la ganancia a su contento. Determinó irse de allí, y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando me dio su bendición y dijo: Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegamos al puente hasta a la entrada de un animal de piedra que casi tiene forma de toro, y el ciego mandó, man- mandóme que llegase cerca del animal, y ahí justo me dijo: Muy bien. A ver, tu hija, dime tu apellido, por favor. Dime tu apellido. Benavides Mendoza. Un ratito, por favor. Tu nombre es Yanili, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, otro voluntario más. Porque tenemos ahí todavía más. Ya me ha participado Hilda, Yesenia. Me ha participado Yanili. Ya me ha participado Abednego. ¿Alguien más que quiere participar? ¿Nadie más? ¿Mm? Bien. Luego nos digan, profe, no me hace participar a mí. Bueno, hay grupos que, bueno, hay de todo, ¿no? Hay grupos que participan todos y hay grupos que no les gusta participar. No lo sé, me quiero entenderlos, ¿no? Me quiero poner el zapato de ustedes. Reitero, si estamos acá, estamos para aprender, ¿no? No tengan temor de hablar. Somos amigos, somos compañeros y si tenemos errores, lo vamos a ir corrigiendo, ¿no? Los vamos corrigiendo con la práctica. Entonces, no tengan temor de hablar, chicos. Reitero, ustedes ya están tercero, ya poquito a poquito tienen que ir avanzando en su vida académica y participar. Porque en educación superior van a exponer ustedes, ahí sí, pues no hay quien les va a salvar, ¿no? Ahí tienen que sí o sí hacer. Entonces, es momento que también participen y se muestren como tal, ¿no? Como estudiantes que son. Bien. Bueno, antes de esto, voy a repetir esta parte, ¿ya? Y es lo que ha leído esto, compañero, un poco para ir entendiendo. Fíjese, es el primer fragmento, el primer tratado. Dice, en este tiempo vino a posar el mesón un ciego, o sea, la casa de, en este caso, de la mamá de Lazarillo, ¿no? El cual, pareciéndole que yo sería para adestralle, me pidió a mi madre y me encomendó a él, diciéndole como era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría, y que me recibía no por mozo, sino por hijo. Le dijo, no va a ser mi mozo, no va a ser mi empleado, sino va a ser como mi hijo, ¿no? Y así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo, en este caso al ciego. Cuando estuvimos en Salamanca, ¿no? Algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí. Y cuando subimos de partir, yo fui a ver a mi madre y ambos llorando me dio su bendición y dijo, ¿qué le dijo su mamá? Le dijo, hijo, ya sé que no te veré más, procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y con un buen amo te he puesto. Válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando al puente estaba a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro,
Y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y allí puesto me dijo. ¿Qué le dijo él, en este caso el ciego? Observen acá. Lázaro, llega al oído de este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así. Bueno, ansí, ¿no? Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y díjome, ¿qué le dijo? Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho de burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza que como niño dormido estaba. Dije entre mí, verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar cómo me sepa valer, ¿no? Entonces, con esa, digámoslo, parte de, digámoslo, del ciego que lo hace golpear con el cuerno del toro, que era pues como una estatua, pues le dice, ¿no? Que con esa famosa frase, ¿no? Y que aprende que el mozo del ciego un punto debe saber más que el diablo, ¿no? Entonces a partir de eso empieza pues el Lazarillo a avivarse y ser un avispado muchacho, astuto vivoracho, audaz ladronzuelo, que reitero va a luchar para sobrevivir, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver la manera de video esta obra, por favor, quiero que presten atención y ahí un poco más claro nos va a quedar la idea. A ver, un momentito, por favor. Bien, un momentito, por favor, que cargue. El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca de origen español. Muy bien, vamos a ver el video, chicos. El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca de origen español del cual no se conoce al autor, es decir, que es anónima, y las primeras ediciones datan del año 1554. Comencemos. Lázaro cuenta su historia desde su infancia. Él nació en el río Tormes, que es de donde proviene su nombre, Lázaro de Tormes. Su padre, cuando Lázaro era solo un niño a los 8 años de edad, es acusado de robo y obligado a servir a un caballero, en donde, durante una expedición, termina perdiendo la vida. Antonia Pérez, madre de Lázaro, lo lleva a vivir a la ciudad. Ella comienza a salir con un hombre con el cual tiene un hijo, y a pesar de que comían bien y no había problemas aparentes, Saide roba, lo capturan y termina siendo azotado. La madre de Lázaro conoce a un ciego, del cual Lázaro termina sirviendo como guía y se marcha con él, con consentimiento de su madre, obviamente. Después de un tiempo, Lázaro se da cuenta que el ciego era mezquino y se termina cansando. Entonces, por medio de un engaño, lo abandona. Lázaro se encuentra con un clérigo con el cual comienza a trabajar, pero no le va muy bien ya que él era mezquino, avaro y no lo alimentaba. Lázaro se cansa de esto y le roba un pan. El clérigo asegura el pan pensando que era algún animal el que se lo robaba, pero cuando se entera de que era Lázaro, decide despedirlo.
Lázaro entonces se va para Toledo, donde vive unos días de limosnas. Ahí se encuentra con un escudero, el que aparentaba ser de familia rica, pero en realidad era pobre, el cual se convierte en su próximo amo. Para comer, Lázaro tenía que mendigar y darle una parte al escudero. Después, en la ciudad se prohíbe el mendigar, entonces el escudero no come por unos días, pero Lázaro sí, gracias a unas vecinas que lo ayudan. Cuando el escudero consigue una moneda, manda que Lázaro compre algo. Más tarde, cuando los amos de la casa donde vivía el escudero vienen a cobrar el alquiler, el escudero desaparece y Lázaro queda solo nuevamente. Las vecinas que ayudaron a Lázaro anteriormente lo llevan con el fraile de la Merced, su próximo amo. El fraile era una persona que caminaba muchísimo y a Lázaro se le rompen los zapatos en la primera semana, por lo que el fraile le termina regalando otros. Después de un tiempo, Lázaro se cansa de seguirlo y lo abandona. Más adelante, Lázaro se encuentra con un buldero que engañaba junto a un alguacil a la gente. El buldero era una persona que repartía las bulas del Papa, que era una especie de leyes, algo parecido. Estos dos eran timadores, y después de unos meses, Lázaro termina abandonando. En este tramo, Lázaro encuentra un amo que era un pintor, pero con el cual dura muy poco. Más adelante, en una iglesia se encuentra con un capellán, el cual sería su nuevo amo. Él le regala un burro y agua para que la vendiera, con lo cual Lázaro puede ir ahorrando plata hasta poder comprarse una espada y ropa. Tras unos años, Lázaro mejora su apariencia y decide dejar este trabajo. Ya con esta nueva apariencia, Lázaro consigue el trabajo de pregolero de Toledo. El arcipreste de San Salvador lo ve a Lázaro y lo casa con una criada suya. Es con ella con quien vive, al lado de la casa del arcipreste, y donde encuentra un periodo de estabilidad para su vida, con el cual, según él, se siente contento. Y así es como termina el Lazarillo de Tormes. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Muy bien, hay un pequeño resumen de la mejor novela picaresca, reitero, que es El Lazarillo de Tormes, ¿no? Que de alguna manera fue una obra muy polémica en su época, porque se prohibió su difusión esta obra, reitero, por los abusos, más que abusos, digámoslo, por lo mal que se hablaba en este caso, a los clérigos, ¿no? A los sacerdotes, entendiendo de que en esa época, ya habíamos indicado, la humanidad estaba saliendo de la época medieval, en la cual se dio bastante predilección a temas de carácter religioso, ¿no? Y el Renacimiento rompe con eso. El Renacimiento, para los renacentistas, lo más importante va a ser hablar temas netamente humanos, en este caso como la pobreza, ¿no? La pobreza que de alguna manera va a permitir de que la sociedad, en este caso que hemos indicado, una sociedad en situaciones paupérrimas, trata de aparentar lo que no es, ¿no? Lo que no es. Y este niño Lazarillo trata de sobrevivir a toda situación, a toda costa, digámoslo, a base de su astucia, va a tratar de comer lo que va a encontrar en su día a día. Bien, a ver, ¿alguna pregunta, queridos muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto de la obra, del tema que hemos tratado? ¿Ninguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a una pequeña, ¿cómo se dice esto? Una pequeña retroalimentación. O sea, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, para que les quede más claro a ustedes, ¿no? Hemos hablado en este caso del Renacimiento español, hemos indicado que el Renacimiento, y luego se da la época del Barroco, y en el Renacimiento van a surgir sustancialmente tres acontecimientos, ¿no? Los españoles van a expulsar a los musulmanes de los territorios españoles, se escribe por primera vez la gramática española y se da el descubrimiento de América, ¿no? Esto, entendido, reitero que el siglo de oro se va a desarrollar en dos bloques, esto sí hay que manejarlo bien, en dos etapas. La primera etapa del Renacimiento, que se da en el siglo XVI, y el Barroco, que se da en el siglo XVII. Chicos, luego hemos visto ahí las características del siglo de oro. Quizás acá lo más interesante de las características que van a presentar las dos etapas, el Renacimiento y el Barroco. Entendido que el Renacimiento, su mismo nombre dice cuando entendemos esto de renacer, renacimiento quiere decir volver a nacer, ¿no? En etimología, recuerda, es volver, y nacimiento viene de nacer, ¿no? Volver a nacer. Es decir, los renacentistas van a tratar de volver
a imitar a los grandes escritores de la literatura clásica de Grecia y Roma, ¿no? Y en la época del barroco, el barroco sustancialmente tiene la característica de tener los adornos, se va a adornar las obras literarias de una manera excesiva. En este caso no solamente fue en la literatura, sino también en las artes como la arquitectura, la pintura, ¿no? Sobre todo la arquitectura barroca es muy interesante en toda Europa, en Alemania, en Italia, en España, en Francia. Hay catedrales que corresponden a la época del barroco en la cual se va a encontrar pues esas catedrales con muchos adornos que sorprenden a propios extraños por cómo lo han elaborado, lo han construido, ¿no? Bueno, hemos hablado en este caso de los 3 tipos de novela, ¿no? En este caso entendido por las 3 novelas, la novela pastoril, la novela caballeresca y la novela picaresca, que hemos hablado el día de hoy. Ojo, no se olviden por favor las 3 novelas, novela caballeresca, novela pastoril y la novela picaresca. Son las 3 novelas que se desarrollan en el siglo de oro español y que tengan que tener ustedes muy presentes. Y hemos hablado de la novela picaresca, en la cual vamos a ver en este caso a un pícaro, ¿no? Por ahí viene picaresca de pícaro. Este pícaro en esta obra, El Lazarillo de Tormes, está representado por Lázaro, que es un muchachito ladronzuelo, astuto, que va a luchar todos los días para sobrevivir. Y reitero, por favor, es autobiográfico, es decir, narra su propia historia, en este caso el personaje de la obra. ¿Sí? Ahí hemos visto el género, la especie, el autor, la estructura. Aquí están los personajes. Hay que tener en cuenta que los personajes, sobre todo, te pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál fue el primer amo de Lazarillo? No te olvides, el ciego. Luego el clérigo, luego el escudero. Recuerden que el escudero es el amo a quien quiso más Lazarillo. Te pueden preguntar en el examen, ¿a cuál de los amos Lazarillo quiso más? No se olviden, él es el escudero. Ustedes dirán, profe, ¿qué es un escudero? Escudero es que lleva pues el escudo en los combates que se desarrollaban pues en la Edad Media, en este caso con los caballeros andantes, ¿no? Luego tuvo el fraile de la Merced, el buldero, el capellán, el alguacil, el pintor y el arcipreste, ¿no? Ya hemos indicado que el arcipreste tenía una criada, una sirvienta, ¿no? Y estas se enamoran y se casan, y a partir de su matrimonio, Lazarillo se siente feliz, ¿no? Se siente un hombre dichoso, ya joven, en este caso ya no era un niño, sino joven, y empieza a trabajar como pregonero, ¿no? Pregonero de vinos. ¿Qué es un pregonero? El que sale por las calles y vende sus productos, ¿no? Así como, seguramente por los lugares donde viven ustedes hay pregoneros, ¿no? Cuando venden pan, venden fierros, frutas, etcétera, etcétera, es un pregonero, ¿no? Entonces, de eso trabaja el Lazarillo. Ahí vemos la estructura y todo lo demás. ¿Sí, chicos? Entonces, si no hay ninguna duda, queridos alumnos, nos vamos a quedar en esa parte y ya nos encontramos la próxima semana para desarrollar la novela caballeresca. Entonces, gracias por su tiempo y su paciencia, que tengan un bonito domingo, una bonita semana, que les vaya muy bien, que la vida les sonría y a seguir para adelante. Gracias, queridos alumnos. Buenas tardes. Gracias, profesor. Gracias, Hasta profesor. luego, chicos, cuídense mucho. Ya nos Profesor, vemos la cuídense. próxima. Hasta luego, profesor. Chao, chicos, nos vemos. Hágame coaching. Hasta luego, profesor. Chao, Hila, nos vemos, cuídate.